Muy buenos días, qué bueno es poder saludarles de nuevo desde la Asociación Gente para Servir en este espacio Tu Palabra para encontrar el camino en nuestro tiempo devocional y en la invitación que les hacemos para que continuemos haciendo nuestra lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo Primera de Timoteo. Estamos ahora en el tiempo en que Pablo empieza a escribirle a las iglesias y pues hoy particularmente vemos esta carta que Pablo escribe y que pues va dirigida a su discípulo. Pero así como el día de ayer hablábamos de la soberanía del Eterno y del propósito de Dios cuando ha entregado a su Hijo Jesucristo, pero también a hombres y naciones por nuestras vidas, sabemos que así como nosotros siendo iglesia y parte del cuerpo de Cristo recibimos la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses, pues hoy vamos a recibir este mensaje y es de una manera mucho más personal, es una manera mucho más particular y es un mensaje que lo recibe no todo el mundo, es un mensaje que lo recibe aquel que tiene una identidad en la fe que tenía Timoteo. Y hoy el Señor se sirve de esta carta para hablar al corazón de todos los que hemos decidido no ser seguidores, no ser simples creyentes, sino más allá, ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo y seguir sus disciplinas. Este no es un mensaje que vayamos a recibir todos, este es un mensaje que el Espíritu Santo va a poner en el corazón de cada uno de los que em, pues ha recibido este llamado a recorrer un camino que no es un camino popular, que es un camino que pocos siguen, que es un camino eh, cuesta arriba. El camino del discípulo es el camino del adorador, es el camino que renuncia, es ese camino que paga un precio, es ese camino que no hace parte de las grandes autopistas de la fe que hoy en día muchos quieren recorrer. ¿Cuál es el propósito? Pues alentar a este joven en su tarea abrumadora de diría yo, nadar contra la corriente, tarea abrumadora que tenemos todos aquellos que queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que en este caso Timoteo había sido enviado a liderar la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba enfrentando amenazas como por ejemplo ataques satánicos, falsas enseñanzas, un liderazgo mediocre, divisiones internas. Entonces el apóstol Pablo escribe esta primera carta a su joven discípulo para recordarle primero su gran amor por él y claro, el llamamiento que Dios había puesto en la vida de Timoteo. Esta carta es una carta de instrucción, como les decía al principio, para todos aquellos que anhelamos servir a Dios y que hemos determinado vivir según la, la verdadera piedad. Y de allí que hoy les tengo una invitación. Y es una invitación, bueno, en realidad son dos invitaciones. La primera, que meditemos en un versículo, uno solo vamos a meditar en este tiempo en Timoteo 1:5, que dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, la primera invitación, meditemos sobre este pasaje, y la segunda invitación, memoricemos el siguiente versículo que está en 1 Timoteo 1:15. Hágase una tarea hoy, escríbalo en su celular, téngalo a la mano o escríbalo si usted es más amigo todavía del papel, del lápiz, escríbalo. Pero hay una palabra fiel y digna de ser recibida para todos hoy. Y así textualmente lo dice la escritura en 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Sin embargo, para memorizar,
el versículo 15 del capítulo 1 de primera de Timoteo, si lo repetimos durante el día, si nos enfocamos, esto es como una especie de palabra que podemos estar repitiendo. Qué bueno que nuestro corazón estuviera más enfocado en esa palabra. Mire, esta palabra es para usted, memorícela. Es una palabra digna de ser recibida. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso nos va a hacer recordar nuestra salvación, y en la medida en que lo recuerde y yo se lo confirmo a mi alma, empiezo a experimentar gratitud, gozo y esperanza en medio de situaciones difíciles que seguramente durante el día uno siempre está atravesando. Pero volvamos a la meditación, que viene a ser esa primera invitación que les hacía, porque em, ¿cuál era la sensación? Y de pronto Pablo lo podía percibir porque él mismo lo había vivido respecto a Timoteo. Ese sentimiento de incapacidad, de limitación, ante la abrumadora ola que empieza a avasallar a todo aquel que desea levantarse en la fe, en el amor y la esperanza. Porque el verdadero discípulo vive una lucha constante, pero es una lucha que tiene que partir desde la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús y no desde nuestras derrotas y desde nuestras limitaciones, desde nuestras culpas. No, es una lucha que tiene que darse, y es la lucha de poder, como les decía, nadar contra la corriente, pero es que ahora no es solo una corriente sencilla, es una ola avasalladora, y eso lo sentía Pablo y sabía que ese sentimiento seguramente iba a tomar el corazón de Timoteo. Y quería ya, Pablo sabía que estaba en sus últimas y estaba escribiendo esta carta porque era un llamado a Timoteo, pero es un llamado hoy para nosotros, que confiemos en Jesús, que nos acerquemos a aquel que tiene el poder de mantenernos firmes en un mundo que cada día desprecia más el camino de la piedad, que cada vez recorre más el camino cuesta abajo, que le cuesta el camino angosto, estrecho y empinado. Hoy, como en el tiempo de Timoteo, abundan las falsas enseñanzas y también existen las mismas amenazas a las que enfrentaba Timoteo. Pero este llamado es a que nos volvamos al fundamento, que miremos a Jesús como el verdadero y único Maestro. Vamos a dar cada paso siguiendo las huellas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y dispongámonos a ser guiados, pero por la luz de su Santo Espíritu. Y para eso entonces viene este versículo. Primera de Timoteo, como les dije, capítulo 1, versículo 5. Tres cosas fundamentales nos dice este versículo. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, es una orden, es el amor nacido de corazón limpio. Es una orden para nosotros. Primero, amor, pero nacido ¿de dónde? De corazón limpio. Segundo, de buena conciencia. Y tercero, de fe no fingido. Y se las voy a plantear así. Y permítame que yo lea esto una aplicación, aunque yo sé que solo tiene una interpretación. Pero lo que Dios está hablando aquí a nuestro corazón, o por lo menos a mi corazón, es que yo tengo que cumplir con este mandamiento para poder mantenerme firme mirando a Jesús. Y este mandamiento me dice a mí que debo tener un corazón limpio. Y el corazón limpio, ¿quién lo conoce sino Dios? Porque los de limpio corazón verán a Dios. Luego, yo debo tener un corazón limpio, pero ante Dios. Y por eso el salmista, en el capítulo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Porque ahora sí que debo estar firme en mi fundamento en medio de tantas tempestades que buscan que yo claudique en este camino de piedad. ¿Sí? Eh, Versículos tan dicientes como Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo está mi corazón frente a todo esto? Pero mi corazón, ¿con respecto a quién? A Dios. ¿Cómo yo puedo recibir todo esto, pero que mi corazón no sea parte del Señor, del Eterno? Y entonces es lo que yo tengo que cuidar, porque yo tengo que cuidar mi relación, una relación que le costó al Señor Jesucristo su sangre, por supuesto. Entonces, pues miren, si yo veo que hay hábitos que me están llevando a no tener un corazón limpio delante de Dios, pues anule eso, porque es mejor que se corte usted, y así lo dice el Evangelio, y a eso se refiere.
que a veces no alcanzamos a comprender este tipo de expresiones tan fuertes, porque ¿qué es mejor que se quite la mano a que pierda todo el cuerpo? ¿Y qué me está diciendo? Que hay sacrificios que yo debo hacer. Y si hay amistades que me están a mí llevando a apartarme de la relación que debo tener con el Señor en medio de esta ola, yo no me puedo pues dar ese tipo de espacios y yo sobre todo cuidar mi corazón para Dios. Y a mí me carga esta relación, me carga esta conversación. Esto a mí no me está dejando nada bueno. Em, hay un pasaje a propósito, está en Jeremías. Si alguien se acuerda de la cita, por favor, em, lo puede escribir, es de Jeremías, dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. Dice que no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón, examino los pensamientos del corazón para darle a cada uno según sus acciones y sus frutos y el fruto de su obra. O sea, no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Y el mundo está encargado de engañarnos el corazón, de extraviarnos el corazón para que no esté limpio y para que no podamos ver a Dios. Entonces ya no vemos a Dios y dónde está Dios frente a esta situación y dónde está Dios frente a esta circunstancia en mi vida, en mi familia, en el mundo y dónde está Dios. Ahí no hay un corazón limpio. Entonces primero vamos a mantenernos con un corazón limpio delante de Dios, pero luego el mismo versículo me dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y luego viene el otro, y de buena conciencia. Y esto de la buena conciencia me está hablando precisamente de la conciencia que yo, por supuesto, debo ajustar a los parámetros de Dios, pero así como yo debo tener un corazón limpio delante de Dios, pues yo tengo que tener una conciencia buena ante mí mismo. Y a veces nos preocupamos mucho por el qué dirán de la gente y poco por el qué dirá Dios, pero también, ¿y yo? ¿Hasta dónde yo debo tener una buena imagen de mí mismo? No tiene nada que ver con la experiencia, con la apariencia externa, porque estamos en un mundo tan superficial y entonces ahora se mira mal al que no ha pasado todo el tiempo en el gimnasio marcando sus músculos, pero ¿cuánto tiempo usted ha estado en la presencia de Dios marcando su corazón conforme a los parámetros de Dios para que su conciencia esté marcada por el sello del Espíritu Santo que le permite saber qué es bueno y qué es malo y no ser engañado precisamente? A propósito de la buena conciencia, me acuerdo Pablo en Hechos 24, él ante Félix cuando es llevado, em, había un hombre, un orador, no sé si, creo que llama Tertuliano o algo así, me perdonan si me equivoco, pueden ir a Hechos 24, allí seguramente lo van a encontrar. Y este hombre va y acusa a Pablo y dice que es una plaga, que es un promotor de sediciones entre todo su pueblo, entre los judíos y entre todo el mundo. Y lo está acusando de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, él presenta una acusación. Dice que también intentó que profanar el templo, que, que bueno, y que como el grupo que él lideraba quiso juzgarle conforme a su ley. Entonces Pablo llega y se presenta y, y él habla, él mismo presenta como bueno, yo me voy a defender, pero la defensa que presenta Pablo parte de una buena conciencia. Y esa buena conciencia no es a favor de la cultura y la religiosidad. Y usted no puede ajustar su conciencia a esta cultura que ha asimilado el pecado como algo normal. Y nosotros los creyentes no podemos dejarnos llevar por ese engaño tan grande. Entonces el mismo Pablo dice, como tú puedes cerciorarte, Pablo hablándole a Félix, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Monte Sión. Pablo es un adorador y solo el adorador puede ajustar su conciencia a los parámetros de Dios. Y dice él, no me hallaron disputando con ninguno, porque es que el adorador no entra en la ola
de la beligerancia de este tiempo donde todo el mundo está alegando, alegando, nos acostumbramos a alegar, venimos de casas donde el estar alegando, hay otra palabra más bonita, pero se me olvida, si alguno se acuerda la puede escribir también porque de eso hemos hablado mucho y me acuerdo que lo hemos hablado, incordio, incordio. Gracias, Giver, ya colocó el pasaje de Jeremías 17:9 que nos habla del corazón engañoso, Jeremías 17:9. Y el incordiar hace parte de nuestra cultura, pero hombre, pero si yo tengo que limpiar mi corazón delante de Dios y tengo que ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios y que esa buena conciencia me permita decir, venga, no, esto lo he vivido yo toda la vida, esto lo he hecho yo toda la vida, no me importa si tengo 40, 60, 70 años, yo puedo renovarme todos los días, yo puedo ser diferente. Y entonces yo no puedo entrar a nosotros en la casa no nos hablaban, nos alegaban. En la casa no nos pedían el favor. Vea, tome, traiga, lleve. Y no es que andemos con dulzura todo el día como caramelos, pero, pero si usted afuera tiene un comportamiento adecuado, ahora cuando usted recibe visita, mire que usted se limita cuando viene visita. Seguro que usted come diferente, seguro que usted se porta diferente, pero ¿cuál es el problema? Que yo empiece a ajustar a mi conciencia a los parámetros de Dios y que sepa que tengo un testigo en los cielos y que lo que yo estoy haciendo así no sea frente a otros, pues el Señor lo está viendo. Y yo lo estoy viendo. Y por eso este Pablo, digo yo, y no despectivamente, este hombre de fe, dice, ojo, que yo iba a adorar a Jerusalén, o sea, iba a adorar al monte, pues yo no iba a ir a pelear con ninguno. Qué triste que a veces nos congreguemos y hayan situaciones donde uno ve ciertos hermanos discutiendo por cosas. O usted viene a adorar, o usted viene a ver si lo saludan o lo saludan. Qué bueno que lo saluden con abrazo. Qué bueno que sea usted el que saluda con abrazo. Pero no se preocupe, que si usted lo que quiere es venir en silencio, a adorar, a cantar y luego irse calladamente para su casa, lo importante, así otros digan, ese tan pinchado, ese como no se queda comiendo empanada. Pero hombre, ¿usted a qué viene? No viene a adorar. ¿Por qué generar disputas? En estos días alguien me escribió, pero bueno, no, acordé que luego en otro espacio lo comento y me puso una queja y yo como buena madre salí a defender la congregación y a decir, qué pena, nosotros aquí somos luz, nosotros aquí sí amamos. Dígame quién fue y entonces yo seguro excepto aquel que le haya ofendido de esa manera, pero no me diga que son todos, porque yo conozco. Y el Señor me dijo a mí que me iba a dar un pueblo justo, renuevo de mi plantío. No, yo conozco la congregación, claro que sí. Por encima de todo hay un anhelo de glorificar a Dios. Pero en ese anhelo yo tengo que también considerar delante de Dios, pero conmigo mismo, ¿sí? Y dice Pablo, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ¿sí? Yo fui a disputar con nadie. El adorador empieza a ajustar su conciencia a los parámetros de Dios y a procurar tener una buena relación con todos, empezando por casa. Pero luego Pablo dice de la siguiente manera, y leo textual, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ok, está hablando de lo que otros piensan, de lo que otros dicen, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Yo procuro, pero ahí viene el versículo donde dice, pero, y empieza ya Pablo, y eso es otro tema, empieza a decir, pero pasados algunos años vine a hacer limosna y empieza a contarle a, a, a Félix lo que pasó. ¿Por qué? Porque ese pero está diciendo, aunque yo trato de tener, aunque yo procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, pero habrán peros como este tertuliano y como muchos que dicen,
que usted es un loco, que usted está perdiendo el tiempo y que usted, bueno, son tantas cosas que dice. Y perdónenme porque yo a veces tengo ese don exhortativo, pero es tan fuerte la corriente de este tiempo, donde aún quieren alterarnos nuestra buena conciencia. No altere la buena conciencia de otro. No altere, mire, el asunto del diezmo, las ofrendas, es un asunto que usted ya debe digerir. Porque si usted no diezma, si usted no ofrenda, ¿por qué mira mal al que ofrenda y diezma? Si usted cree que el diezmo suyo se lo ve a los pobres, primero tiene un error doctrinal grandísimo. Está muy equivocado. Es muy diferente. Pero si usted quiere mantenerse en ese error, pues no hay problema, es su conciencia. Pero no altere la conciencia de otro, porque la mayoría de la gente no diezma, da 20, 30, al 40% a lo que le gusta. Porque si la gente, si su Dios es el cuerpo, seguro que su diezmo, su 20, su 10, su 20, 30 va para el gimnasio, va para la ropa, va para la comida. Si su Dios son los amigos y es la vida social, haga cuenta en su presupuesto cuánto le invierte a eso. ¿Usted a quién adora? ¿Por qué no deja libre al que adora a Dios y quiere en un acto de fe decirle a Dios a través de su diezmo y de su ofrenda, pues que lo que tiene y lo que es, a él se lo debe? O sea, son cosas en las que uno tiene también que procurar. No alteremos, no busquemos ajustar la conciencia de otros a mi conciencia. Ahora, si yo tengo mi corazón limpio y si yo procuro tener buena conciencia, viene el otro punto, porque así lo dice la escritura en 1 Timoteo 1:5, que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La fe no fingida ante el prójimo. Entonces, limpio corazón delante de Dios. Buena conciencia, yo diría delante de uno mismo, procurando obviamente delante de Dios, delante de los hombres, pero igual a uno lo van a decir. ¿Cuántas veces no han dicho allá que le roban la plata? ¿Sí? Y yo me quedo callada, yo no digo nada, porque eso es como todo, en las profesiones, en todas las profesiones. Usted lo va a ver. Hay buenos médicos, malos médicos. Hay buenas mamás, hay muy malas mamás. Hay muy buenos odontólogos, hay otros pésimos. Hay muy malos pastores, hay otros que no. Que procuramos delante de Dios tener un corazón limpio y una buena conciencia. Ahora, esto de la fe no fingida es ante tu prójimo. ¿Por qué? Digamos que en esencia, aquí vamos a tener que hablar un poquito de la hipocresía, porque la hipocresía se refiere al acto de afirmar creer en algo pero actuar de una manera diferente. Muy ligado a lo de la conciencia, ¿no? Pero aquí dice la fe no fingida en el sentido de que la palabra bíblica, cuando habla de hipocresía, utiliza un griego que se usa para definir al actor. Es decir, la palabra hipocresía en griego se refiere al actor, literalmente uno que usa una máscara. En otras palabras, alguien que finge ser lo que no es. La Biblia considera la hipocresía como pecado y partamos de ese punto. Y una de las formas en que se puede presentar la hipocresía es decir que creemos en algo y luego actuar de manera contraria a esa creencia. El profeta Isaías denunció la hipocresía en su tiempo y en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren, siglos más tarde, el mismo Señor Jesucristo citó este versículo y apuntó a esa misma situación de la hipocresía que en los líderes religiosos se estaba viviendo. Mateo 15, al 8 al 9, palabras muy fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, oído, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Tremendo. No lo que, y él mismo lo dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron,
Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren, una oración, y aquí me voy a centrar en, en el ejercicio que como pastores, mi esposo y yo, y que en el anhelo, sé que algunos de ustedes también tienen ese llamado a, a, a servirle al Señor. Particularmente tenemos una pareja que les pido que oremos mucho, José Fernando y Mónica, que creen y están convencidos en su corazón, y yo también creo que el llamado a servirle al Señor como guías permanentes es un llamado que viene de Dios, pero una oración por mi esposo, una oración en este anhelo que tiene Mónica y José Fernando, una oración por mí, una oración por todos aquellos que enseñan en GPS y una oración por todos los pastores del mundo. Señor, por favor, guárdalos de tener una fe fingida. Guárdame de tener un pastor que está viviendo en la hipocresía. Son oraciones que uno tiene que hacer. Cuando hablamos de las autoridades como autoridad espiritual, nosotros no somos autoridad espiritual sobre ustedes para enseñorearnos de ustedes, sino para servirles, porque a eso nos llama el Señor, que el que quiera ser el mayor entre ustedes, pues tiene que ser el que más sirve. Pero por causa de ese llamado que sabemos viene de parte de Dios, una oración por nosotros, que Dios nos guarde la hipocresía, porque es evidente que el Señor detesta esto. Juan el Bautista llamó generación de víboras a, a las multitudes hipócritas que venían a él para ser bautizadas y les advirtió, por favor, o sea, muestren los frutos dignos de arrepentimiento. Y el mismo Señor Jesucristo tomó una postura muy firme contra la fe fingida y llamó a los hipócritas religiosos lobos vestidos de oveja, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Eso ustedes lo pueden corroborar en Mateo 7, en Mateo 23. Ahí lo pueden ver. Entonces oremos y tome esto para usted, pero también en esto último, ore por nosotros y ore usted también, Señor, que cuando yo le comunique a otros esta verdad, yo la experimente. Es la invitación y con esto les pido que oremos, que hagamos una oración y le digamos, Señor, primero ayúdame a recibir esta palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y, y estas tres cosas sí que me van a ayudar a vivir conforme a esta gracia tan grande que yo he recibido de ti. Haga su propia oración y dígale, Señor, es que tú me has salvado y yo no sé hasta dónde yo alcanzo a dimensionar esta salvación tan grande. Y por eso me quedo quejándome en lo que no tengo, en lo que se me perdió, en lo que se me fue, en lo que me dijeron. Pero hoy te pido que limpies mi corazón. Hoy te pido que me permitas ajustar mi conciencia a tus parámetros y que me des una medida de fe para yo no estar fingiéndole a nadie, una medida de fe suficiente para acercarme a ti y saber que sin fe es imposible agradarte, Señor. Y que yo no puedo seguir agradando al mundo si no te agrado a ti primero, y si yo mismo no tengo una conciencia limpia, una conciencia que yo pueda decir, estoy haciendo las cosas bien, no por agradar a otros, no por caerle bien a otros. Por favor, Señor, ayúdame, porque en este momento de confusión, en este momento donde la ola que avasalla mi vida para que yo no camine en este camino de salvación es tan grande, que solo puedo filtrar lo que viene de ti con un corazón limpio, con buena conciencia y con una fe no fingida. Guarda mi corazón de todo engaño, tal y como lo advierte
Pablo a su joven discípulo, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Que tu palabra sea mi guía en el camino, que no me llene de religiosidad cuando no tengo una relación contigo. Ayúdame a guardar en mi mente, en mi corazón esta palabra fiel, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Padre eterno, bendito seas tú, Creador del universo, que me concedes el don de tu Espíritu para mostrarme en Jesucristo la enseñanza que es oportuna para mi vida en este día. Gracias, porque en Jesús puedo encontrar la verdad que vale la pena conocer, la vida que vale la pena vivir y el único camino que vale la pena recorrer, así sea cuesta arriba y así sea difícil, pero vale la pena. Permíteme, por el mismo poder de tu Espíritu que hoy obra en mi vida para recibir esta palabra, para haberme despertado y levantado, para iniciar este día en tu verdad, permíteme, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo obre en mí para guardar tu palabra en mi mente y en mi corazón. Concédeme, por favor, un corazón limpio ante ti, una buena conciencia ante mí mismo y una fe no fingida ante mi familia, ante mis amigos, ante la iglesia. Yo te doy muchas gracias, Padre, por este día que inicia y por cada uno de los que hoy han participado de este tiempo devocional. Que sea tu bendición, que sea tu protección, que sea, Señor, tu amparo sobre cada uno de ellos, que cada oración que te presenten hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sea una oración conveniente y guiada por tu Santo Espíritu para que reciban un amén y así sea. Toma, Señor, aquellos corazones afligidos, aquellos corazones, Señor, que viven en angustia. Toma, Señor, todo cuerpo enfermo, toda alma abatida. Toma, Señor, aquel que está desanimado. Toma aquel que está experimentando enojo, frustración. Aquel que ha venido a sentir tanta limitación, tanta impotencia, tanta desolación. Aquel que vive en la prueba. Aquel que fue pedido para ser zarandeado, Señor, que no le falte la fe. Guárdanos, Señor. Pon alrededor nuestro de tu fuego protector. Te lo pido, por favor. Bendice cada vida y cada familia aquí representada. Bendiga a sus hijos, bendiga a su familia, bendiga a su ciudad. Bendiga, porque el Señor le ha bendecido. Y con esa misma bendición que usted recibe hoy, bendiga durante todo el día. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo para que sean felices. Les bendigo para que sonrían más. Les bendigo para que vivan en el gozo de la salvación y para que nada ni nadie se los quite. En el nombre de Jesús, Señor, te hemos orado y recibimos tu palabra con mucha gratitud. Amén y amén.